Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? Hola, Espérenme profe. un poquitito que me Buen día, tengo profe. que... ¿Me escucha bien? ¿Me escuchan bien? Bárbaro. Necesito mis auriculares porque a veces yo no los escucho bien. Bueno, si no están por acá, no importa. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Perfecto, se escucha, sí. Bueno, a lo sumo les pido que... Acá hay unos, a ver... les pido que hablen un poquito más fuerte, a veces tengo yo mal retorno y bueno, es esta computadora aparentemente. Bueno, ¿cómo están? No sé si les llegó un material que les envié anoche en relación, se los envié a través de María Laura, en relación a la propiedad horizontal. La idea, vuelvo a recalcar, del material que acompaño, no es que ustedes tengan que relatar y aprender el caso y demás, sino que ustedes puedan identificar en la práctica o a través de un caso muchos de los elementos teóricos que vamos viendo en las clases. Esa es la idea del material complementario. Es un material que no se da para toda la cátedra, sino que cada docente lo da en el marco de su clase, con lo cual no se va a tomar el fallo tal o cual. Solo aclaro porque a veces mandan correos preguntando y por supuesto que no, es un material complementario a la clase y es individual de cada docente. Obviamente está chequeado y es material de fuentes fidedignas o de fuentes jurisprudenciales oficiales, pero bueno, entra dentro del ofrecimiento que cada docente hace en la configuración de su clase. Bueno, vamos a hacer una pequeña aclaración en relación a un tema, a raíz de un mail que mandó un estudiante, que es Martín. Yo le respondí a él y a ustedes les llegó, pero vamos a hacer una aclaración, más que nada porque yo tuve la sensación, y también a veces la técnica legislativa que tiene el código puede dar lugar a alguna confusión. No es que el tema sea complicado o difícil, sino que hay situaciones a veces lindantes o situaciones de tensión que se configuran en la práctica que a veces no están en los textos en los que ustedes tienen alcance, y eso por ahí tal vez generó una confusión, o no me gustaría que se genere una confusión a la hora del parcial. El tema se vincula con la toma de decisiones en el condominio. Y a mí me gustaría que ustedes tengan una visión por ahí no tan compartimentada como la que tiene el Código Civil y Comercial, es decir, nos alejamos un poquito del formato ese tan compartimentado que a veces tiene el código para hacer una aclaración genérica. Es decir, si ustedes toman algunos autores en los manuales que ustedes suelen tener alcance, por ejemplo, Gurfinkel de Wendy y demás, les habla de la toma de decisiones en el condominio. Es decir, el tratamiento teórico del tema se aborda desde esa perspectiva. ¿Esto por qué? Porque a veces, como el código trata disposiciones generales y después habla de los actos de administración, esa suerte de división es como que hace, a veces desde lo didáctico, hace perder de vista los distintos tipos de actos y algunas situaciones límites o de tensión o de conflicto o que la doctrina ha considerado así. Entonces yo lo que les voy a proponer es que sí tengamos a la vista el código a partir del artículo, ya les digo, tengamos todos a la vista el código para ubicarnos y hacemos esta aclaración que yo la considero necesaria o que yo siento que hay que aclarar. No sé si ustedes lo comparten, porque tal vez tengan ustedes claro el tema y no lo necesiten. No sé si me quieren, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Se ubican, no? ¿En tema? ¿Más o menos? Pueden decir sí, no, más o menos. Sí, profe. Sí, profe, Sí. bueno, ahora, porque Martín
Estamos en el 1989, es decir, yo lo que les quiero significar y lo que les quiero traducir es que la toma de decisiones en el condominio, ustedes ya saben que existen amplias facultades en relación a la cuota indivisa. Esto lo vimos en la clase. Lo que pasa es que lo vimos de corrido. Entonces en un momento cortamos y nos centramos en los actos de administración. Pero hay que verlo como la toma de decisiones, como una mirada genérica en sentido amplio. Y esto para que puntualicen, ¿eh? Ustedes ya lo saben y seguramente muchos lo estudiaron, para que puntualicen, porque en la evaluación esto se toma. Entonces yo me quedé con cierta preocupación, por eso reenvié el mail a Martín Piccolini, el que él me envió, hice una aclaración y se los mandé a todos ustedes. La toma de decisiones, esto vamos a puntualizarlo, en materia de condominial, en materia de condominio, se divide claramente en dos aspectos. Una, las facultades que se vinculan con la cuota indivisa, donde ahí las facultades jurídicas son amplias, las facultades de enajenar, entiéndase por enajenar, vender, permutar, donar, entiéndase la constitución de derechos reales, por ejemplo la hipoteca y demás, es amplia en relación a esa cuota indivisa, y vemos cómo cuando las facultades se circunscriben a la parte, a una parte material o al todo de la cosa, se restringen, justamente por esa situación de comunidad o de condominio que se configura. Hay una amplia facultad sobre la indivisión, sobre la parte indivisa, y en cambio las facultades se van menguando cuando se trata de la cuota indivisa. Y acá la cuestión gira en torno a un artículo que es, a dos artículos, pero a un artículo que es el 1990, que habíamos hablado de cuáles son los actos vedados respecto del condómino, y el 1990 les dice: la disposición jurídica o material de la cosa o de alguna parte determinada de ella. Aclaro, cuando les dice alguna parte determinada de ella, no se refiere a la cuota indivisa, ¿sí? Sino se refiere a una parte material. ¿Esto está claro? Porque pareciera que una parte no es justamente la cuota indivisa, es indeterminada. O sea, los actos de disposición, ¿sí?, jurídica o material de la cosa respecto del todo, ¿sí?, se puede hacer solamente con la unanimidad de todos los condóminos. Es decir, esos actos de disposición requieren unanimidad. Por supuesto que acá no se requiere acuerdo para realizar mejoras necesarias, es decir, aquellas que son reparaciones indispensables para la conservación de la cosa, de acuerdo a la clasificación de las mejoras que vimos, 1934 del Código Civil. Pero está claro, ahí se va a requerir unanimidad. Y después, lo que vimos, y ahí es donde surgió la cuestión, es la que se vincula con el artículo 1993 del Código Civil y Comercial, donde habla de los actos de administración, y el código parte de una hipótesis o de un supuesto que sería la imposibilidad de uso y goce común. Esa imposibilidad de uso y goce común se puede derivar de distintas circunstancias. Unas pueden ser las que tienen o las que están vinculadas con la cosa, con la naturaleza de la cosa. Por ejemplo, si se trata de un monoambiente, creo que habíamos dicho así en el marco de la clase, y hay varios condóminos, se dificulta el uso y goce de la cosa, por el cual es necesario tomar decisiones en relación a los actos de administración, no de disposición. Y bueno, o también podría tratarse de una cosa que impida en la práctica el uso y goce concomitante de todos los condóminos, por ejemplo, si se tratara de una cosa mueble, como podría ser un reloj, ¿sí? Esa imposibilidad de que todos la usemos al mismo tiempo genera tener que tomar decisiones de ver cómo se va a administrar el uso y goce de la cosa. O bien podría ser que hubiese oposición de alguno de los condóminos, que también eso generaría la toma de decisiones respecto del uso y goce. Bueno, entonces ahí viene el tema de la asamblea, viene el tema del requerimiento, viene el tema de la comunicación fehaciente.
¿Qué pasa? Acá les habla de asamblea en los actos de administración, pero en los actos de disposición sobre el todo, ¿sí? No les habla de la figura de la asamblea, el Código Civil y Comercial. Solamente lo hace en relación a los actos de administración. Pero téngase en cuenta que para la unanimidad, ¿me siguen? En los actos de disposición, también va a haber una suerte de intercambio entre los condóminos. Llámese asamblea, llámese reunión o llámese lo que se quiera, va a haber intercambio, va a haber deliberación en torno a los actos de disposición, ¿sí? Porque esa unanimidad va a surgir de algo, ¿sí? Salvo que sea un acto espontáneo, generalmente va a haber, yo les estoy hablando de la práctica, pasa que el código no hace referencia a eso, hace referencia a los actos de disposición y la asamblea las deja para los actos de administración. Pero obviamente que en la práctica, si nosotros nos tuviéramos que poner de acuerdo, llamémosle asamblea como órgano deliberativo o reunión o lo que fuere, en este momento nos estaríamos deliberando para lograr esa unanimidad que el sistema nos pide. En los actos de administración, el Código Civil y Comercial ya nos habla de la asamblea. ¿Y por qué? Y bueno, porque acá hace a la vida, digamos, a la dinámica y nos requiere, sí, que sean citados, que exista una convocatoria, que exista una comunicación fehaciente. Y creo que Julieta había preguntado, si mal no recuerdo, yo trato de lo que me recuerdo, lo recordable de las clases, ¿sí? Que Julieta había preguntado si podía concurrir un representante. ¿Es así, Julieta? ¿Vos habías preguntado eso? Creo que eras No, vos. yo pregunté eso. Ah, Sofía fue. Sí, Bueno, a sí, mí me yo. parecía que era Julieta, pero no importa. ¿Puede concurrir un representante? Por supuesto que puede concurrir un representante a la asamblea. Y acá había venido el punto, cuando el código nos requiere mayoría absoluta. La mayoría absoluta es la mayoría, la mitad más uno, ¿sí? La mayoría simple. Y acá, ¿cómo se computaba esa mayoría? El código es expreso en eso y habla de un cómputo. Acá sí habías aparecido vos, Sofía, recuerdo, en la intervención. Un cómputo que es según el valor. Ese cómputo según el valor sí tiene en cuenta para los actos de administración, ¿sí? El valor de las cuotas indivisas. Es decir, no es personal, que es lo que les aclaré en el correo, o sea, no va a ser Roque, Julieta, Juan Manuel, Yara, Josefina, ¿sí? Sino que va a ser en proporción a las cuotas indivisas. Y acá viene un tema, que es el que tal vez ustedes no tengan en el marco del material que a ustedes les llega o que acceden normalmente. Por supuesto que el código toma una posición o un posicionamiento expreso que dice que será computado según el valor de las partes indivisas, aunque corresponda a uno solo. Y ahí en el ejemplo que yo, en el mail que le respondí a Martín, yo les puse, si Martín Piccolini tuviera el 51% en el condominio, lo que diga Martín Piccolini va a vincular al resto porque es la mayoría computada según el valor de las partes indivisas. Yo lo había puesto a él como ejemplo. Es decir, no se tienen en cuenta las personas, se tiene en cuenta el valor. Esto, y es lo que yo les quise decir en el marco de la clase, a veces no siempre la doctrina ha estado de acuerdo con esto de aunque corresponda a uno solo. No, eso tal vez no quedó tan claro, por eso tengo la intención de aclararlo. ¿Por qué? Bueno, la doctrina tradicional, ¿sí? Les tiro algunos nombres o les dejo algunos nombres para que lo tengan en cuenta. Tradicional, hablamos Machado, Salvat y demás, sostenía que la mayoría del valor era suficiente. Y en el caso de no estar de acuerdo, ¿sí? Siempre el condómino que no estuviera de acuerdo por ser la minoría, tenía expedita la posibilidad de pedir la acción, la partición, la división del condominio. O sea,
otros autores, y entre ellos les voy también a dar un autor tradicional, que es Segovia, no estaba tan de acuerdo, no ha estado tan de acuerdo cuando con esto de que, aunque corresponda a uno solo, esa mayoría del valor cuando corresponde a uno solo. Y ahí es donde yo les dije que no habría una suerte de deliberación si lo que se computa son las partes indivisas y no esas minorías a título personal. ¿Dónde está ese conflicto? Y bueno, en algunos actos en particular, ese conflicto o esa cuestión, como suelen ser los actos de administración, ¿sí? Por ejemplo, el caso de los arrendamientos a las locaciones. Si bien la doctrina en general está de acuerdo que la locación es un acto de administración, lo es en tanto y en cuanto su plazo no exceda los 3 años, ¿sí? Que es un término razonable. Cuando esos actos exceden los 3 años, se requiere el reconocimiento o el consentimiento del resto. ¿Por qué? Porque de alguna manera compromete en exceso un plazo mayor de los 36 meses, entonces es como que ese acto sería lindante o lindero con un acto de disposición. Por eso yo les decía, depende del tipo de acto, y eso es lo que les quise aclarar. Eso tal vez no surge en el marco del material que ustedes tienen, pero eso sí lo quiero aclarar, porque si les llegaran a preguntar, no les van a preguntar tan finito, ¿sí? Ni es que tienen que saber los posicionamientos clásicos que les refiero, pero eso lo quería aclarar, porque a veces Profe, depende del tipo de acto. Roque. para ordenarme más o menos, entonces sería, respecto a los actos de disposición sobre toda la cosa de una parte material, unanimidad de todos. Respecto a la parte indivisa, la disposición, solamente el condómino, digamos, su parte indivisa. Y de los de administración sería mayoría absoluta. Mayoría Así. absoluta, la mitad más uno, aunque hay algunos actos que en principio, ¿sí? Lo entendieron bien, porque por eso a veces volver a aclarar o el mail ayuda porque ordena o no se ordena, porque a la clase al hacerla a veces participativa, así como es bueno, nos desordena también, pero justamente hay actos de administración que a primera vista, prima facie, parecen ser de administración y lo son, como es el arrendamiento, pero sin embargo cuando supera, es un plazo mayor, a los 3 años ya, por eso les digo, a veces la práctica o los hechos o el acto de alguna manera vienen a determinar esto. Ahora, el principio general y la regla general es la que establece el sistema. Pero yo siempre digo, y por eso les reitero, que no siempre nos quedemos con lo que dice el código, bueno, es lo que dice el código y es la herramienta, pero hay muchas cuestiones que bordean al código o la realidad excede la letra del código y bueno, justamente para eso es la clase, para no repetir el código, sino para a veces bordear otras cuestiones más que se encuentran en el límite o que están en la práctica. Hay un artículo, que ahora no me acuerdo el número, creo que es el 234. Esperen un segundo. No, a ver. El 234 es condominio de árboles y arbustos. No, ese no es. No. Espera un. Bueno, ahora voy a tratar de ubicarlo, pero no importa si no lo ubico ahora, porque no quiero demorarme, pero hay un artículo que les habla justamente, ahora después si no se los mando, si no lo puedo buscar ahora, que les habla, es un inciso, que les habla de cuando hay administración en los actos que hay representante, los actos de administración o las locaciones que excedan los 3 años, se requiere la aprobación del resto. Entonces hay un artículo que está en la primera parte del código que ahora lo voy a ubicar y si no se los mando por correo. Pero eso sí lo quería aclarar porque me parecía que era necesario y un poco la pregunta de Martín vino a cuenta y nos permitió eso. O me permitió mandarles ese correo a todos. Me parece que es el 358, ¿puede ser? A ver. Vos lo tenés.
No es ese. No, ahora lo voy a buscar, no se preocupen. Sería un voto calificado. Roque pregunta por el chat. Sería un voto calificado, vos habías hecho referencia a esto, calificado en relación a la porción o al tercio, medio o lo que fuere, y no en relación a la persona. La persona no, por eso a veces es el valor. Es el valor del total. El que tiene más, digamos, es el que toma la decisión. Y bueno, eso es lo que dice el código y es la ley vigente. Más allá de que algunos puedan o han estado en desacuerdo en algunas situaciones puntuales, como la doctrina que recién les referí. Aclarado esto, todas las dudas de estos temas que tengan o de cualquier otro tema, pueden mandar un correo y a veces nos ayuda no a mandar el correo y desentendernos de la cuestión y responder con el correo, sino después traerlo, remitirlo a todos, que todos lo lean, ganamos tiempo y hacemos la aclaración. Les propongo eso de acá al parcial. Entonces, plantean bien la cuestión, claramente, cuál es la duda, entonces yo se los copio y en el próximo encuentro atendemos las dudas de ese modo. Las dudas o los baches que vayan quedando. ¿Les parece bien? Perdón, profe. ¿Sí? 200. Bien. ¿Puedo Bueno. preguntarle algo rápido respecto de lo que dice el artículo que no me queda claro? Nicolás, sí, ¿cuál artículo? ¿Qué número? En 1994, sobre la asamblea. Cuando dice que tienen que ser citados a la asamblea en forma fehaciente, ¿esa forma fehaciente tiene que ser necesariamente carta documento o puede ser por cualquier medio? Bueno, digamos que la carta documento es la que ha tomado carta de ciudadanía, porque se considera en el derecho en general que la comunicación fehaciente tradicionalmente es a través de carta documento. Pero bueno, y ustedes van a encontrar que los textos generalmente se refieren a la carta documento, depende de la data del texto. Yo creo que hoy en día hay que tener un criterio más amplio, ¿sí? En función de que existen otros medios de comunicación, también fehacientes, y que ese requisito espera que me ubico en el artículo otra vez porque había cerrado el código ahí, ese requisito de ser informados de la finalidad de la convocatoria podría ampliarse a través de otro medio siempre y cuando lo fuere. Porque ¿cuál es la finalidad, Nicolás, y todos de este artículo, de esta necesidad de ser informados a la convocatoria en forma fehaciente? ¿Qué es lo que se persigue? Y bueno, acá lo que se persigue, y esto también lo ha dicho la doctrina, es dejar a salvo el derecho de todos, ¿sí? Es decir, tiene una función tuitiva o protectora de dejar a salvo el derecho de todos los condóminos. Después, ahí también hubo una discusión, que no me quiero extender sobre eso, pero vale la pena, si realmente deberían estar o no presentes, porque había, Salvat, por ejemplo, les decía, bueno, tienen que estar todos presentes. Las decisiones se toman con todos presentes, sí o sí, más allá de que fuese con representante o no. Y otros decían, no es necesario que estén todos realmente presentes. Es necesario para salvaguardar justamente este derecho de todos, el derecho, esta protección que le da el sistema, que estén notificados fehacientemente. Después el otro puede decir si va o no va, si asiste o no asiste a la asamblea. Pero que nos tenemos que cerciorar, y la función tuitiva o protectora del sistema es que se le notifique fehacientemente con la amplitud que yo entiendo que, más allá del acuerdo de documento, podría haber otros medios. Pero tiene que ser recepticia, o sea, tiene que efectivizarse. Eso para evitar para evitar nulidades, ¿no? Eventuales nulidades u oposiciones ulteriores. Pero la función, la exigencia, es tuitiva, es protectora del derecho del condómino. Después uno puede ser más o menos displicente o más o menos indiferente a la concurrencia efectiva en la asamblea. ¿Eso está claro? ¿Está bien la pregunta, Alejandro? Perdón, Nicolás. Nicolás, y eso creo que en los textos también lo pueden ubicar, pero está bien la pregunta. Siempre cuando,
Piensen en esto. Gracias. Si dudan en la evaluación, traten de calmarse. Generalmente, si están nerviosos, los llevamos a que piensen. Hay mucho de lógica en esto. Siempre que hay una exigencia, o sea, siempre que el sistema tiene una exigencia, generalmente esa exigencia responde a una necesidad. Y la necesidad tiene que ver con una función. Y cuando el derecho exige, tiene que ver con una función intuitiva o protectora. O bien que trata de guardar equilibrio. Acá sería protectora del derecho y además buscar un justo equilibrio entre los condóminos. Esto es como regla, es decir, esto es no tanto el estudio memorístico de lo que dice el artículo, sino el razonamiento y que ustedes puedan tener un pensamiento crítico. Si ustedes dudan en la evaluación y llevan la cuestión, la tratan de razonar, siempre hay voluntad de hacerlos razonar del otro lado, lo pueden inferir, porque siempre se persigue algo. Fehaciente, ¿por qué? ¿Por ser formalistas hay que ser fehaciente? ¿Por ser burócrata? No, justamente es porque hay otro interés. El sistema, el derecho, la ley, ¿sí? Disculpen. El sistema, el derecho o la ley persigue algo. Eso para llevarlos cuando relaciones prácticas, que ustedes puedan deducirlo, lo puedan razonar. Les va a ocurrir lo mismo ahora cuando avancen con el tema de propiedad horizontal. Hay muchas cuestiones que se vinculan o que son similares y también tienen que tener ese criterio propio de poder inferir. Bien, ¿hasta acá alguna otra pregunta sobre esta cuestión de la toma de decisiones? Hoy en día se habla de toma de decisiones, en realidad es lo que tradicionalmente se llamaba la conformación del consentimiento en el condominio. Hay sinonimia entre la conformación del consentimiento en el condominio o la toma de decisiones en el condominio. Hay autores que tienen un diseño más modernoso, más moderno, y otros hablan de la conformación del consentimiento, pero ¿qué es eso? En derecho se trata de conformar el consentimiento. Cuando hay muchos, cuando hay un todo y cuando hay que tomar decisiones de equilibrio, justamente. Bueno, hasta ahí me gustó la aclaración y a veces es muy bueno esto, a mí me ayuda también a ordenarme y a superar la forma de dar el tema. Así que tomo muy a bien, no me molesta para nada y al contrario lo agradezco, las preguntas y que después las podamos exponer en el marco de la clase. Bueno, vamos a ir ahora a una cuestión, vamos a traer el código, que quedó un poco pendiente y les digo cómo nos vamos a manejar. Estábamos ya casi... Tengo que ir manejando un poco los tiempos con lo que ustedes han ido leyendo del condominio, algunos quizás ya estén avanzados y otros no. Vamos a dar una clase que se vincula con algo que quedó pendiente, que trata justamente sobre el condominio con indivisión forzosa perdurable, que ya estamos casi sobre el cierre del tema del condominio, y había una aclaración que había surgido también cuando vimos el condominio normal o simple, y algo que vamos a tratar de dar claridad, vamos a tratar de empezar a concluir el tema del condominio, sin perjuicio de que seguramente va a haber una parte que ustedes van a ver solos y solas. ¿Por qué? Porque yo selecciono temas, el seleccionar temas no es que ustedes tienen que seleccionarlos, sino que damos una parte, ¿sí? Porque es mucho, yo tengo que dar otros temas y el tiempo nos corre, pero siempre está muy bueno que ustedes lean y que hagan las preguntas. Entonces, todo lo que nos quedó, me las mandan durante la semana, lo que nos quede de este tema de hoy, durante la semana me las mandan y hacemos como un ping-pong, vamos respondiendo a las preguntas, las hacemos abiertas para todos. Yo se las copio, nos manejamos así, porque no llegamos. Y a veces ustedes, lo que me pasa es que van leyendo y van haciendo preguntas salteadas, o se adelantan, y hay otros que van más atrasados en la lectura, y ni siquiera vieron la figura, como ocurrió con la figura de la superficie,
una pregunta que había hecho, creo que Nicolás, bueno, ahora no lo veo, Nicolás Sabete, y no vieron superficie todavía. ¿Ya lo empezaron a ver? No. Claro, No, entonces, no. a veces responder, yo le dije, mandame la pregunta por privado y después no lo hizo, así que bueno, les pido que haga la pregunta por privado y la traemos, pero a mí me interesaría que sepan superficie, si no, los voy a confundir. Por eso vimos el supuesto del condominio y el condomino y el titular de dominio como los que pueden constituir la propiedad horizontal. Pero hay algo que tiene que ver con el titular del derecho real de superficie que no lo dijimos. El capítulo 5 del Código Civil y Comercial nos trata el supuesto del condominio con inhibición forzosa perdurable. Este condominio de inhibición forzosa perdurable lo ubicamos en el supuesto de indivisión que surge de la ley. ¿Se acuerdan que la indivisión podía surgir, podía tener distintas fuentes? ¿Sí? Bueno, esta fuente no es por la voluntad de los condóminos, sino que la indivisión surge por ministerio legis o por la ley. Esto es lo que nos dice, o es un supuesto de adquisición del condominio de fuente legal o adquisición legal del condominio, que lo ubicamos en el artículo 1894 del Código Civil y Comercial. Supuesto de adquisición legal. Acá no se pusieron las partes de acuerdo. Acá lo que prima es la disposición de la ley. El capítulo 5 nos hace referencia a el condominio con indivisión forzosa perdurable. Por supuesto que hay que aclarar que algunos textos, y sobre todo durante la vigencia del Código derogado, la doctrina clásica se refería a condominio con indivisión forzosa perpetua, ¿sí? No es que hay otra categoría, sino que hay un sector de la doctrina que no utilizaba el término perdurable, sino que utilizaba el término perpetuo. Este concepto se afinó y se precisó en la técnica del proyecto del 98, que no fue código, y que siguió, que fuente del Código Civil actual, se precisó y se sustituyó por el término perdurable. ¿Por qué se sustituyó por el término perdurable? Porque esta indivisión de origen legal está justificada en un estado de necesidad, ¿me siguen?, que se genera y que no necesariamente tiende a su subsistencia, es decir, a subsistir, sino que lo que tiende es a prolongarse en el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso, de ahí que se precisa el término perdurable, no como algo definitivo, sino como algo que tiende a prolongarse en el tiempo o a perdurar, lo cual no significa que sea definitivo. Creo Un que ejemplo, profe, sería la partición nociva. Julieta. Un ejemplo sería el ejemplo de partición nociva, que no es que está prohibido, pero se prolonga en el tiempo. Esa categoría de partición nociva entra dentro de lo que sería una categoría de bajo circunstancias extraordinarias, que vimos que hay un sector de la doctrina, esta es otra categoría, pueden tener algo en común, pero es otra categoría definitivamente. En cambio, la partición nociva es cuando es perjudicial, ¿sí? El carácter distintivo de la partición nociva es el carácter perjudicial, y es donde, por circunstancias extraordinarias, en una posición muy extrema, que se acuerdan que vimos que los textos hablan de una revolución, una guerra, una invasión, ¿sí? O en una posición más moderada, que es cuando sea perjudicial, por ejemplo, habíamos visto el caso de las inundaciones, la partición también se prolonga o se difiere, digamos. Pero acá no, acá hay una situación que tiene más estabilidad que la partición nociva, que es meramente, que puede ser circunstancial, ¿sí?
más allá de lo extraordinario, como puede ser una invasión, no sé, o una revolución, como dicen los textos, más allá de... Acá no, acá es una situación que es distinta, es otra categoría, diferente, Julieta, que tiende a ser perdurable, pero que no necesariamente es para siempre. Por eso no se utiliza el término perpetuo, porque lo perpetuo nos da la idea de algo que es para siempre. Nada es para siempre, pero nos daría esa idea. Es un afinamiento que hace la doctrina y que el código toma. ¿Esto por qué aclaro esto? Porque lo que dice el código lo pueden leer, lo pueden ver en los códigos comentados, y estas cuestiones a veces no están tan aclaradas según el texto del cual estudien, ¿sí? Entonces lo aclaro porque por ahí piensan que es otra categoría, perdurable o perpetuo, y se confunden. Esto es lo mismo, esto ocurre lo mismo que cuando hablábamos de restricciones y límites al dominio en el sistema anterior, y ahora se habla de límites al dominio. ¿Se acuerdan? Restricción parecía la idea de menoscabo, límite... Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. No es perpetuo, sino es perdurable. Entran dentro de esta categoría dos secciones que están divididas, una sección que se vincula con el condominio sobre accesorios indispensables, ¿sí? Que es la indivisión forzosa sobre accesorios indispensables, que trata el artículo 2004 y 2005 del Código Civil y Comercial, y una sección segunda que trata sobre el condominio sobre muros, cercos y fosos. Estos dos supuestos estarían contemplados dentro de esta categoría amplia y distinta a la nocividad que refirió Julieta, que es el condominio con indivisión forzosa perdurable. ¿Sí? Vamos a ir artículo, vamos a puntualizar los dos primeros artículos y después vamos a tomar algunos artículos del condominio con indivisión forzosa perdurable de muros, cercos y fosos. ¿Sí? No los veo muy apasionados con el tema, pero bueno, es parte de nuestro contenido de la materia, y les voy a tratar de puntualizar qué cosas les pueden preguntar para ayudarlos un poco. Sí, profe, No, yo leí medianería y me pareció un poco enroscado, así que me gustaría que es a ver enroscado si y lo es, podemos y hablar. es ¿Saben? interesante también. Vamos a hacer Porque esto. Yo ya sé, porque el día está para... ¿Cómo la estás remando, Roque? ¿Cómo la estás remando? no, porque A mí acotes. ¿sabes de qué me acordé? ¿Sabes de qué me acordé? De esa foto que andaba circulando de el árbol sobre el Esa te la sobre el mandé yo. muro. Sí, Esa que me te la la mandaste mandé. vos. El ¿Qué árbol pasó? sobre A el ver, muro. cuenten, y ahora les digo lo que vamos a hacer, porque no quiero que tengan... yo les voy a decir, les voy a puntualizar qué es lo que tienen que saber. Era así, era así. Tema. Había Pero una vamos a hacer un medianera. trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque tengo miedo que no me dé el tiempo. Roque, Juan Manuel, Roque, decí qué es la foto esa porque puede interesar. Bien, era así, me la mandó Juan, la recordaron, había una medianera, Buah, un árbol creo que con manzanas, entonces se veía que el árbol estaba de un lado de la medianera y las manzanas estaban del otro lado de la medianera y preguntaba de quién eran las manzanas, ¿no? bien. Entonces era bueno, era ese, No sé de dónde lo sacó Juan resolver esa Manuel. cuestión. Era una situación problemática, ¿sí? Bueno, ahí tienen que aplicar varios principios, no vamos a resolver ahora, Juan, el tema, ni Roque tampoco, pero ahí tienen varios principios que ustedes ya conocen, las manzanas hasta tanto que no estén separadas, el tema del dominio, los frutos y demás, pero bueno, ahí hay varias cuestiones que tratar. Pero vamos a hacer esto, vamos a puntualizar más lentamente los artículos, porque a veces le imprimimos mucha velocidad, y la velocidad resta calidad, ¿sí? Entonces, yo voy a ir lento hasta donde llegue hoy, y ustedes van a leer lo que no llegamos a ver hoy, o sea, lo que vimos, y hacen las preguntas. Van a ver lo que no llegamos a ver hoy, van a formular durante la semana preguntas, digamos hasta el martes, y las vamos a leer
Yo las voy a copiar, las voy a circular con todos, y las vamos a leer acá. Pero lean ustedes el tema. ¿Me entienden? Porque en eso ganamos tiempo. ¿Qué ganamos tiempo? Bien, vamos al primer artículo, que es el relativo a los accesorios indispensables, y vamos a puntualizar. 2004, si todos lo pueden tener, mejor. Están llamando. Acá es importante lo siguiente, y es muy importante. ¿Cuál es el sentido de la indivisión? ¿Por qué hay indivisión en estos casos? Vamos a suponer que les preguntan eso. ¿Y por qué la indivisión? ¿Porque se le ocurrió la ley? ¿Porque se le ocurrió al legislador? A veces les hacen ese tipo de formulaciones. La indivisión acá surge de la necesidad. Mientras dure la necesidad, ¿sí?, va a surgir la indivisión. Ahora vamos a poner un ejemplo de cuándo hay necesidad y cuándo puede que esa necesidad no esté más. Bueno, les dice que el artículo 2004, indivisión forzosa sobre accesorios indispensables, por supuesto que les dice, bueno, ahora puntualizamos, dice, existe indivisión forzosa cuando el condominio recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso de dos o más heredades. Este término indispensables es el que se vincula con la necesidad. Es decir, palabra clave, indispensable, sinónimo, necesidad. Y es una consecuencia, ¿sí?, de que justamente hay determinadas cuestiones, hay determinados accesorios que dependerán de una cuestión de hecho, es decir, en el caso será el intérprete, el juez, el que deberá determinar qué accesorios son indispensables para el uso de dos o más heredades, y que la doctrina tradicional ejemplifica, y ustedes lo pueden ver esto tanto en Mariana y Vidal, en Kipper o los autores que ustedes tienen al alcance, que generalmente se identifica con pasillos, canales, bebederos, ¿sí?, que puedan ser común, piensen en el contexto, porque en esto se ha seguido la postura tradicional del Código Velezano, el contexto de Vélez cuando habla de bebederos, porque podrían tratarse de dos heredades que los necesitaran, son aquellos elementos o aquellos accesorios que se consideran indispensables para el uso de dos o más heredades. La doctrina más moderna, ¿sí?, entre ellos Salterini, habla de algunos supuestos, como podrían ser, creo que Kipper también lo refiere, como podrían ser entradas comunes para personas, vehículos o también galerías. Es como que se modernizan un poco los supuestos de los ejemplos y se extienden a estos casos. El otro día, creo que en el marco de la propiedad horizontal, Josefina, si mal no recuerdo, preguntó y dijo, cuando hay muchas casitas, dijo así, ¿no? ¿Eras vos, Josefina? Cuando hay muchas casas y hay una entrada o sí, un Pasillo que daba a la entrada. Un pasillo que daba a la entrada. ¿Eso podría ser un accesorio o una cosa inmueble? Es una franja de terreno que queda afectada, digamos. Podría ser. A veces esas casitas, esas casas a las que refirió Josefina, están afectadas a la propiedad horizontal, pero a veces no, ¿sí? A veces no hay propiedad horizontal, no hay a la afectación. Simplemente hay una titularidad de dominio, hay casas y hay un pasillo común. ¿Para qué? Para que ingresen personas o vehículos, ¿sí? Entonces, esas podrían ser, o a veces es una galería que nos conduce, esas podrían ser cosas indispensables para el uso de dos o más heredades, que no fuesen los bebederos o los canales solamente a los que se refiere la doctrina. ¿Alguien preguntó, habló? Sí, yo, Pilar. Puede ser en el caso también de, se me ocurre ahora, capaz nada que ver, pero se me ocurre, por ejemplo, en los campos, las tranqueras eléctricos, que
Las Yo tranqueras conozco varios conflictos respecto. En los campos que se comparten, por ejemplo, distintos propietarios, se comparten tranqueras o eléctricos. ¿Puede ser también? podría ser. Y si conoces lo que pasa que, bueno, podría ser, y si conoces algún conflicto o algún caso, es bueno que lo traigas porque lo podemos compartir, analizar si tenemos tiempo. Y si no, me lo mandás a mí porque me interesa el tema también. Sí, se me ocurrió porque acá en la zona que vivo yo, son todos campos, hay Está bien. mucho de eso, de problemas de eso. Bueno, en general, por eso les digo, esto, no solo tomemos siempre los ejemplos que nos dan los manuales, sino que la vida práctica, la vida, la dinámica de la vida es más rica que la teoría a veces. Y supera, y además los adelantos, porque, a ver, hablar de una tranquera motorizada en otra época era imposible, y hoy los adelantos tecnológicos permiten estas cuestiones. Entonces, siempre amplios en esto. Por eso les digo que determinar qué accesorios son indispensables será una cuestión de hecho también. Dependerá. Siempre está abierta, la fórmula es abierta. ¿Cuál es la mejor manera de entender esta fórmula a la que refiere el artículo 2004? Es decir, que esa indivisión que el 2004 puntualiza, se extiende a cualquier emplazamiento que sea indispensable. Cualquier emplazamiento o accesorio que sea indispensable, esa indivisión se extiende. De modo que los ejemplos que pueden surgir tanto de la doctrina o de la práctica son meramente ejemplificativos. Siempre está esa posibilidad de extenderlo a todo emplazamiento que sea indispensable. Por supuesto que acá hay una expresión que es muy importante, que es la inseparabilidad. Les dice que tengo un código que tiene una letra muy chica, tengo que hacer muy poco porque ya necesito más aumento en los lentes. Les dice, existe indivisión forzosa cuando el condómino recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso de dos o más heredades que pertenecen a diversos propietarios. Mientras subsiste la afectación, ninguno de los condóminos puede pedir la división. Inferimos que existe entonces entre las heredades y el accesorio ese carácter indispensable. Y ese carácter indispensable, por definición, digamos que es indispensable, por la misma definición que da el 2004 es indispensable, viene a traernos nuevamente en el estudio del tema una expresión genérica que se vincula con que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, esa inseparabilidad. Eso de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal se vincula con lo que les dije hoy. Mientras haya necesidad de la cosa principal, va a durar la indivisión. Cuando esa va a perdurar, siguiendo la terminología del código, esa indivisión. Cuando esa accesoriedad ya no tenga sentido, va a concluirse, por eso es perdurable y no es perpetua. ¿Me siguen en la explicación? Vieron que vamos finito, lento y más finito, para que puedan tomar otros conceptos que no sean los que están en los manuales, porque los manuales están, digamos, abiertos, ahí los tienen, pero vamos más finito, entendiendo el porqué, porque esto les va a quedar, después van a ir al manual, entonces les va a quedar todo esto, yo entiendo que lo van a tener presente. Profe, entonces, ahí hay, sí. Quizás sea una pregunta muy básica, ¿no? Pero lo que no entendí es lo siguiente. Si la indivisión recae sobre todo el condominio, sobre la parte necesaria, el accesorio, digamos. Sí, la indivisión, dije bien. Indivisión forzosa sobre accesorios. Por eso es la lectura lenta, porque es sobre accesorios. Es un supuesto, Roque, en donde la indivisión proviene de la ley, ¿sí? ¿No? Entonces, es sobre el accesorio.
¿Sabe por qué lo pregunto? Porque no, vos y no yo me tenemos representa. dos campos, vos y yo tenemos dos campos contiguos, linderos, y hay un accesorio común, o tenemos dos casas. Lo ven caminen por la calle y van a ver muchas de estas situaciones. Pero les podría ir a sacar fotos por la ciudad, que sería buenísimo, y que es una buena manera de estudiar, donde ustedes ven que hay un pasaje común, hasta con dirección, se les podría decir, no lo quiero hacer por acá, pero sería una buena forma en la práctica ver, hay casi casas, como dijo Julieta, y hay un pasaje común para entrada de autos o para lo que fuere. ¿Y ahí qué pensamos? Bueno, ahí podemos pensar que hay dos titulares, a simple vista, sin tener el título. Hay dos titulares y hay un pasaje común o una entrada de autos. Eso es el accesorio. Sobre eso recae el condominio. ¿Por qué recae el condominio? Porque lo dice la ley. El origen es legal. ¿Podría esas casas que están en un mismo plano, para vincularlo con el tema anterior, estar afectada a la propiedad horizontal? Sí, podría estar. Porque no solamente la propiedad horizontal es la que conocemos, por eso se llama horizontal. ¿Saben por qué se llama horizontal? Porque es por planos que se divide, no solamente la vertical, no solamente son los edificios. Ahora, a veces no están afectados a la propiedad horizontal. ¿Sí? Vamos a suponer que, acá escribí muy mal mi nombre, pero no importa, yo y Roque Roque y yo, perdón, tenemos dos casas y tenemos ese accesorio que es ese pasaje común para entrada. Y en un momento yo le compro a Roque. Era necesario, yo le compro a Roque y voy a hacer una sola casa de las dos. Bueno, ahí ese accesorio que era a primera vista y por determinación de la ley, que era indispensable, era necesario, ya no lo es, porque yo voy a unir las dos casas y voy a hacer una sola. Entonces ya eso demuestra que en la práctica era perdurable y no era perpetuo. Dura esa accesoriedad mientras dura la necesidad. Gracias por la pregunta, Roque. Porque esto En me la permite- ciudad hay muchos casos, hay esas casas donde que dan al frente y que tienen un pasillo al costado, que tiene el terreno tiene atrás otra casa y la gente entra por el costado. Si ese pasillo no existe, o sea, la necesidad que tiene la persona que es propietaria de Sí. la propiedad del fondo no es necesario e indispensable, porque si no, no tiene acceso. Tiene que pasar por el dominio del otro sujeto. Por Sí o eso sí, porque si digo no. que la necesidad es la medida de la indivisión. Entonces, esto, que parece una clase que va mucho sobre la palabra, en realidad no estamos trabajando los términos, estamos trabajando el sentido y el significado de los términos, que a veces la lectura de corrido no les hace comprender el tema. Si comprendemos el tema y vamos más lento, mejoramos la calidad de lo que vamos aprendiendo. Entonces la pregunta ayuda. ¿Entienden ahí? ¿Ven cómo todo va cerrando y va teniendo un sentido? Entonces, ¿por qué la doctrina discutía eso de perdurable, perpetuo? Y bueno, tiene que ver con esto. Pasa en la vida siempre. ¿Quieren aprender derechos reales? Caminen y miren alrededor, miren el contexto, miren su casa, miren la del vecino. Porque ahí están los derechos reales. No están en los libros, ni siquiera en la ley. La ley viene a proteger. A veces la ley se quedó atrás, no es lo ideal, pero miren el contexto, sean observadores, y van a ver que cuando salen a caminar, van a ver que mucho de lo que estudian está ahí. Bueno, seguimos. Por eso les dije que son cosas accesorias, como lo dice el artículo 2004, accesorias y seguirán la suerte de lo principal. En el caso de que yo le compro a Roque, bueno, compré las dos casas, las uno y ya no hay más necesidad. Vamos al... lo que dijo, perdón, Juan Manuel, y también es lo mismo que dijo Josefina, son las casas, en nuestro país es muy común, las casas de nuestro contexto, las casas de pasillo, lo que se llaman como las casas de pasillo, muy común. Buenos Aires, acá también. O sea, por eso les digo, está ahí. El tema de los accesorios está ahí, a la vista de todos.
Importante algo, el uso común, el artículo 2005. Son solo 2 artículos, el de accesorios indispensables. Les dice que cada condominio solo puede usar la cosa común para la necesidad de los inmuebles. Es decir, este solo, ¿sí?, puede usar la cosa común para la necesidad de los inmuebles, está íncito, o sea, está dentro del fundamento de la indivisión. Porque, justamente, ¿por qué hay condominio? ¿Por qué hay condominio, condominio por voluntad de la ley, o ministerio legis, o de origen legal? Porque el uso de eso, solamente, de esa cosa, solamente está afectado al uso común de ambas heredades. Entonces está íncito en el fundamento de la indivisión, en el fundamento del condominio. ¿Me siguen? Ese uso. Y es lo que justifica esa afectación, justamente. La última parte del artículo les dice, bueno, solo puede usar la cosa común para la necesidad de los inmuebles a los que está afectada. Ustedes me siguen, ¿no?, con el código. Y sin perjuicio, y sin perjudicar el derecho igual de los restantes comuneros. Por supuesto, esto es una derivación del artículo 1986, que es es un principio genérico del condominio, ¿sí? Es la aplicación de eso. Se conecta o se vincula con el artículo 1986, que habla de no perjudicar el resto de los derechos de los demás comuneros que están en la parte general de la figura del condominio. ¿Sí? Lo conectan con eso, lo tienen que leer concordantemente, en concordancia, el 2005 infine con el 1986. ¿Sí? ¿Me siguen? Tienen unas caras. Perfecto, perfecto. Es el artículo que cuando vimos uso y goce hace 2 clases. No es eso, profe. O sea, no es ni el tema ni ustedes, que ya estamos cansados porque es Estamos la época del año. concentrados. Claro. Sí. Eso es lo que pasa. Entre la concentración, dormir poco y... Bueno, pero no saben la onda que le pongo yo. También tengo lo mismo que les pasa sí, a ustedes, me pasa. obvio. Pero, profe, hay gente, no voy a delatar a nadie, pero hay gente acá que estudia 2 carreras. Así que te adelanto que hay gente que no duerme en esta clase, bueno, no es mi caso, pero bueno. Bueno, eso yo todo lo entiendo y a mí me pasa. Así que... Pero lo que pasa que a ustedes lo que los tiene que motivar, que les queda un pequeño tramo, y mucho de lo que hablamos acá a veces los puede ayudar, más que lo que hagan solos, ¿sí? No, yo les digo porque entiendo que el tema no los recontra, no sé, por ahí no están, pero es un tema de todos los días. Entonces estamos muy cerquita de que ustedes puedan lograr la promoción de la materia, y esto los quiero motivar porque están muy cerca. Y generalmente, cuando piensan y cuando estudian tranquilos, no la pierden a esta altura. Hay excepciones. Entonces, piensen en eso, piensen en la finalidad. Además que estas cuestiones van a trabajar con esto después en la práctica. Por supuesto van a tener que leer todo de nuevo y van a empezar a estudiar de verdad, aunque este tiempo es muy valioso, pero pónganle energía. Están ahí nomás ya, nos queda poco. Entonces, bueno, está claro ven cómo empiezan a entramar los artículos, no son aislados. Si leen cada palabra de la sección, van a ver que podrían con un título decir un montón de cosas, de las que ustedes ya saben. Si ustedes leen Indivisión forzosa sobre accesorios indispensables, pueden escribir un ensayo con ese título. Con ese título solo pueden escribir el tema, porque les dice todo. Indivisión, pueden hablar de la indivisión, pueden hablar de la partición. Forzosa, pueden hablar del origen. Sobre qué recae, y pueden hablar que son indispensables y por qué. Hay un montón de cosas que pueden decir solo con un título. Lo tienen que ir ahora teniéndolo en sus mentes y conectando en sus mentes. Esto para que no estudien de memoria.
Porque eso es lo que los agota también. El tanto contenido agota. Vamos ahora a... Nos queda un poco. En la segunda sección, que trata el segundo caso o el segundo supuesto de esta gran categoría, que es el condominio sobre accesorios indispensables. El condominio, me confundí, el condominio con indivisión forzosa perdurable, a la segunda categoría, que es la que trata la segunda sección, que es el condominio sobre muros, cercos y fosos. Cuando hablamos de muros, este es el que se conoce como el fenómeno de la medianería, pero tengan en cuenta que la medianería no solamente se vincula con la existencia de un muro medianero, sino que en sentido amplio también podría ser medianero el ejemplo que que le remitió Juan Manuel a Roque, que es que podría tratarse de una división a través de un cerco vivo. Y eso lo ven también en muchos emplazamientos en el contexto en el que vivimos. No solamente a través de lo que podría ser un alambrado, podría ser un foso, podría ser una medianera o podría ser un cerco vivo. El código, cerco vivo, plantas, ¿no? Árboles. El código nos plantea un escenario, ¿sí? Que esto hay un artículo de Kipper que se lo voy a mandar, que se vincula mucho con lo que pueden encontrar en su manual, pero que el tema está muy claro, así que se los voy a mandar, porque por ahí los ayuda. El código nos plantea un escenario, y el escenario que nos plantea es que tenemos dos inmuebles, la cuestión de dos inmuebles, por lo menos dos inmuebles, que pertenecen a distintos propietarios, ¿sí? O bien podría existir un condominio, uno que esté en condominio y otro en dominio, o sea, a distintos propietarios, y hay un muro, cerco o un foso que los divide. Este es el escenario que nos plantea. Y el código lo que viene a precisar, y en esto a mejorar el sistema anterior, es que nos establece en 8 incisos una nomenclatura de los distintos tipos de muros, que si yo los sigo hablando mucho tiempo de esto, se me van a dormir, y no quiero que pierdan interés en el tema. Pero la nomenclatura de los muros, de los 8 incisos, son lo que vienen a hacer es a establecer distintas categorías de muros, ¿sí? Entonces, estas categorías de muros las tienen que saber. Lamentablemente, no me queda otra alternativa que las tienen que estudiar. Y que aunque ustedes no lo crean, tiene mayor claridad el tema ahora que con el sistema anterior. Hay mayor claridad. Y esta nomenclatura es eso, tal muro es tal cosa, tal muro. Entonces, bueno, no les vamos a leer ahora todas las categorías, pero les recomiendo, me parece que es muy sintética la explicación y muy interesante, la que hace Kipper, al que ustedes todos pueden acceder. ¿Todos tienen Kipper? ¿Tienen el libro de Kipper? ¿Todos? Estudian de ahí generalmente, ¿no? Yo lo que infiero, ahí está, yo lo infiero porque ustedes me hacen muchas preguntas de Kipper, entonces infiero que están leyendo todos por Kipper. Esas categorías y esa nomenclatura... Es que es re claro. Bueno, bien, y este tema de medianería también, y hay un artículo que tal vez hasta esté más claro que su manual, que se los voy a hacer llegar. Esta nomenclatura, él hace al final, de cuando trata el tema, hace como una síntesis, y entrecruza las categorías. Y presten mucha atención a esa síntesis. No me acuerdo la página ahora. ¿Lo tenés ahí, Juan Manuel, al libro? Fíjate la página donde... ¿cuál es? La 278. 278, bueno. División de clase de muros, artículo 206. Bueno, y empieza la descripción. la parte final de ese texto, él habla de todas las categorías, describe y mejora la descripción de que hace el Código Civil, mejora esa nomenclatura, pero al final ustedes van a ver que en las entrecruza. Bueno, tengan en cuenta esa síntesis. Primero las estudian y después las sintetizan, ¿sí? Importante
importante. No solamente el Código Civil en esta sección trata las distintas especies de muros y de condominio sobre muros, cercos y fosos, sino que también trata otro tema, se vincula con esto, otro tema, que es el tema que se relaciona con la obligación de cerramiento o el muro de cerramiento que el artículo 2006 trata en el inciso F, que es el cerramiento forzoso, ¿sí?, que deben tener los inmuebles urbanos. ¿Alguien leyó el tema? ¿Ya? Los que leyeron el tema me siguen más o menos lo que estoy diciendo. Es decir, Sí, profe. dentro de esta temática está involucrada lo que es el cerramiento forzoso. Importante, es decir, en esta sección, cuando hablamos del cerramiento forzoso, ¿con qué cerramiento forzoso, con qué se vincula? Cuando vimos dominio, vimos un principio que se vincula con esta temática. Roque La está facultad de sintiendo, así que exclusión. le vamos a preguntar a Roque. Sí, la facultad de exclusión. La facultad de exclusión tenía dos vertientes. Ojo, voy a aclarar algo. La facultad de exclusión se refiere al dominio, perdón, lo vimos en dominio, pero se hace extensivo a otros derechos reales también, ¿eh? Recuerden que cuando el código regula en la figura del dominio, es porque el dominio es el derecho más emblemático de los derechos reales, pero esas disposiciones también se aplican a otros, ¿sí? Roque, y para todos, cuando vimos la exclusión, ¿en qué consistía esa exclusión? Dos aspectos tiene. A ver. A ver si me acuerdo. Excluir a los, digamos, excluir digamos, de los que vienen a molestarnos, por decirlo así muy burdamente, excluir a terceros. ¿Que interfieren en qué, Juan Manuel? A ver. En el espacio de la propiedad privada, en el dominio. Bueno, excluir a terceros, ¿sí? Y la otra, que es la que traemos acá. Facultad de cerramiento. Es la facultad de cerramiento. ¿Ven cómo empiezan a conectar? ¿Cómo saben muchas? Necesitamos. Me acuerdo que en la primera parte decíamos que una persona puede de su casa levantar un muro y encerrarse dentro de su propiedad sin ningún tipo de problemas, porque es una facultad que tiene. Bueno, pero con hasta los ese momento lo límites decían muy del abuso del derecho. Bueno, hasta ese momento Bueno, lo sí, decían muy, sin romper las reglas de la medianía. Ahora, bien, lo decían, lo enunciaban. Ahora lo están viendo como es en la práctica. Esa facultad de exclusión relativa al dominio y a todos los derechos reales se vincula con esto, y siempre y cuando fuere compatible, por supuesto, se vinculan con esta temática. Voy a darles algo que no está tal vez en el texto de Kipper, pero que es un antecedente. ¿Dónde surgió esto de la facultad de encerrarse? ¿Para qué? Para ponerle un poco de antecedente. Ustedes me van a decir, ay, pero no los toman los antecedentes en la evaluación. No importa, porque el antecedente es entender el tema, hay un porqué, entender el tema, y es lo que le pone un poco de vida, de vida y de posibilidad de mejorar. No importa si se los toman o no, hacen que entiendan el tema, el porqué de las cosas, si no, hablamos de memoria. ¿Esto surgió dónde? Muy brevemente. En Roma no existía la medianería, el muro medianero no existía. ¿Por qué? Y esto lo van a vincular también con la vida, y lo van a ver en las películas, o el que ha viajado lo podrá ver. Hay muchas, en Roma no existía el muro medianero, y lo que existía era un espacio que había que dejar entre dos construcciones que se llamaba ambitus. El ambitus, ¿sí? El ambitus romano era un espacio de 75 centímetros que había que dejar entre una propiedad y otra. Ustedes pueden ver en las películas, o pueden ver en la vida real, que hay muchas situaciones donde no hay medianera, sino que hay pasillos, los callejones, los famosos callejones. Lo ven eso.
Lo ven Sí, en la profe. cotidiana. ¿Cómo? Que sí, que se ve como usted dice en películas y esas Yo cuestiones, digo, es re digo común. películas porque vemos la escena en el callejón. ¿sí? Claro, La escena- sí, sí. Bueno, generalmente se ve. En nuestro derecho tiene un sistema diferente, pero digamos que eso se ve y se ve en muchas propiedades donde no están apoyadas o no hay medianeras, sino que hay un espacio. Bueno, en Roma existía un espacio similar que era el ámbitus, que era de 75 centímetros. ¿Por qué de esa medida? Porque era la que podía pasar una persona. ¿eh? Entonces los inmuebles era la forma de estar separados. La medianería tiene un origen que tiene que ver con la Edad Media y surge con las ciudades amuralladas y en esa época, donde ven las ventajas en cuanto a la defensa y demás. Es una institución más medieval que romana. ¿sí? Anecdótico esto, para que no sé si los divierte lo que les estoy diciendo, pero bueno, fue así. El antecedente No, pero está histórico. bueno para aprender, o sea, yo siempre digo lo mismo, a mí me gusta escuchar cuando un tema se puede relacionar con la realidad, de hecho yo estuve esta carrera por ese Sí, motivo, por lo menos y si está ven bueno Netflix, entenderlo. cuando vuelvan a ver Netflix y vean una película, van a ver, se van a acordar del callejón y se van a acordar de mí. Pero bueno. ¿Con qué se vincula este cerramiento o esta facultad de cerramiento? Bueno, primero, medianería significa mitad, etimológicamente quiere decir mitad. ¿Con qué se vincula esta facultad de cerramiento? Bueno, ustedes van a encontrar por ahí, que creo que también, no sé si Piper lo dice, autores como Lafay dicen que se vincula con la seguridad, el ordenamiento, la higiene urbana, ¿sí? Que no haya existencia de baldíos, con la intimidad de los vecinos y con el interés colectivo en definitiva. Esta facultad de cerramiento. Este deber y esta facultad de cerramiento, porque estamos hablando de la medianería urbana. Esto, del cerramiento urbano, perdón. Esto en líneas generales. Seguimos un poquito más. Vamos medio lento, pero... ¿qué es el cerramiento urbano, forzoso urbano? Porque hay un cerramiento que es el rural y hay otro cerramiento que es el cerramiento forzoso urbano. Bueno, el cerramiento urbano tiene un fundamento, o lo que se llama la ratio legis, ¿sí? La razón de la ley por la cual se regula el cerramiento forzoso urbano, tiene que ver con, primero, el uso racional de los terrenos, ¿sí? O del espacio, es decir, una sola pared para dos terrenos, una sola pared. Y segundo, tiene que ver con los menores costos, respecto de los comuneros, es decir, una pared para ambos. Además del otro fundamento que se vincula con la seguridad, la salubridad, la higiene, la intimidad y demás. Vamos a ir al artículo 2007 y lo vamos a ir leyendo, que se vincula con el 1944, que habla de la facultad de exclusión. Les dice: cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en un núcleo de población o en sus arrabales, ¿sí? Importante acá, no es el dominio rural, no es el cerramiento rural, que tiene un régimen diferente, que las exigencias son diferentes y que están en el artículo 2031 del Código Civil y Comercial. Acá es importante, es un derecho y es una obligación al mismo tiempo. Es un derecho y es una obligación. Es un derecho de encerrarse y es una obligación siempre y cuando se trate de zonas urbanas. Estas zonas urbanas no necesariamente tienen que ser ciudades, sino que tiene que ser cualquier espacio o cualquier zona urbanizada. Es decir, no se repara en la división política, si es una ciudad o si es un pueblo, porque podría ser cualquier comuna que no necesariamente sea una ciudad, sino que se trata de
lo que sería, como dice la FEIL, un conglomerado de casas. Para distinguirlo, si es ciudad, es pueblo, es comuna, no importa eso. Es un conglomerado de casas. Cuando hay un conglomerado de casas, se impone el cerramiento forzoso urbano, sin distinguir si se trata políticamente de un pueblo o una ciudad. Importante acá, ambos fundos, vamos a ir al artículo, por eso les dice el artículo, en un núcleo de poblaciones o en sus arrabales. Núcleo de poblaciones o conglomerado de casas le hace igual. Tiene frente el titular colindante el derecho y la obligación, ahí les podría preguntar en la evaluación, en el examen, ¿es un derecho? El cerramiento es un derecho y una obligación. En el cerramiento forzoso Recíprocamente entre las partes tengo yo en algunos ¿Cómo? agregados acá. Derecho y obligaciones recíprocamente entre las partes. Sí, y el origen y la razón está en la ley. Y los fundamentos son las que les dije. Seguridad, salubridad, evitar baldíos, intimidad. Ese es el fundamento. Porque les pueden preguntar, ¿cuál es el fundamento? Obviamente es una cuestión de orden público entre vecinos, ¿no? Ahí hay una cuestión, hay un interés colectivo y es una cuestión de orden público. Bueno, en relación a la ubicación del inmueble, ya importante. La última parte del artículo, yo también estoy cansada y me cuesta leer un poco, dice el derecho y la obligación de construir un muro lindero de cerramiento. Cuando dice un muro lindero de cerramiento, ahí sí nos tenemos que retroceder a la nomenclatura que todavía no estudiaron, casi de memoria, pero comprendiéndola con Keeper y con esa página 284, creo que habíamos dicho de Keeper, que está muy claro el tema ahí. ¿Qué es un muro lindero? Y le inciso A, que demarca un inmueble y lo limita de un inmueble colindante. Esa es la definición. Sí. Esa me la acuerdo por la ley y la estudié. Ustedes van a después hablar de corrido y comprendiendo lo que es un muro lindero. Después ya forma parte de su vocabulario. Esta nomenclatura es una nomenclatura técnica, ¿sí? Que requiere el aprendizaje, porque el lindero es eso para el sistema. Entonces, pero ustedes lo van a utilizar y después de corrido y va a formar parte de su vocabulario jurídico el hablar de el lindero. Lindero es el separ en el escenario que nos plantea Keeper, y en el escenario que se plantea tenemos dos inmuebles contiguos, ¿sí? Uno al lado de otro, y cuyos propietarios tienen el derecho y la obligación de hacer un lindero, es decir, un muro divisorio que venga a dividir o a separar ambas heredades. ¿Sí? Ese es el lindero. ¿Ven? Como siempre hay que volver y eso es un derecho y es una obligación. Vamos reiterando y lento, así, y no los voy a demorar mucho más, porque no los quiero cansar, si ya están cansados. Bueno, la pregunta, ¿cómo puede ser ese muro? ¿No? ¿Cómo puede ser? Bueno, hay dos formas de construirla. Una es encaballada y otra es contigua. Les va a hacer la nomenclatura también, les va a hablar de esta denominación, encaballado y contiguo. Voy a decir esto y los voy a dejar acá porque ustedes lo van a volver a leer el tema. Encaballado y contiguo es una forma de construir ese muro. Y piensen, miren una de las líneas que tenemos acá en el Zoom, que no tenemos pizarrón, yo no tengo para compartir un gráfico, pero piensen una línea, ¿sí? Divisoria que va entre Sofía y yo, ¿sí? Empieza una línea arriba con la flecha y baja hasta donde dice Lautaro Piñeiro. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, la línea divisoria entre dos heredades es esta que estamos utilizando. Tenemos dos inmuebles colindantes que va en los recuadros, ¿me siguen?
entre Pilar, yo, Julieta, Josefina, Nicolás, Luciano, Maite y Micaela. Esta es una heredad, ¿sí? La línea divisoria es la que va de Sofía y llega hasta Yara y para abajo. ¿Me siguen? No se duerman, estoy haciendo un juego, ¿sí? Bueno, Yo tenemos estoy la mirando a línea mi divisoria. vecino acá al lado que tiene pegado al vecino y estoy pensando, imaginándome la línea que cruza entre Bueno, las ahora van a dos salir casas. todos a mirar. Esta es la línea divisoria entre los terrenos. Vamos a suponer, imaginar que son iguales. Entonces, el muro es encaballado cuando sobre esta línea divisoria, que va de Sofía hasta Lautaro, ¿sí? El muro es encaballado cuando por partes iguales se pone a caballo sobre, se construye sobre esa línea divisoria. Entonces vamos a tener que hay un muro que ocupa una parte del terreno nuestro, del grupo nuestro, Pilar, Eugenia, Julieta, Josefina, etcétera, y la otra parte del muro de Sofía hasta Yara. ¿Me siguen? ¿O no me siguen nada? ¿O no sirvió lo que se me ocurrió? No, Entonces, sí, el muro sí, está sirve. encaballado, por eso Sí. es encaballado, porque es a caballo. En cambio, el muro, ¿ves? Vamos a leer lo que dice el artículo. Encaballado al lindero que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes. A caballo, va encima, ¿sí? Se asienta en ambos terrenos. En cambio, el muro contiguo es el muro lindero que se asienta totalmente en uno de los muebles colindantes. Es como si yo voy a construir y construyo solamente sobre el terreno que pertenece a Pilar, Eugenia, Julieta, Josefina, hasta los que van para abajo. Yo construyo el muro ahí. Y no invado el terreno de Sofía, Juan Manuel, Yara, Josefina. ¿Me siguen? Eso lo pueden visualizar. Si tuviéramos el pizarrón sería más fácil. Pero uno se encaballa, va encima, va sobre, y el otro es colindante. ¿Sí? Profe, una consulta. Del Sí. muro contiguo, ahí surgen los problemas cuando el inmueble colindante quiere construir usando ese muro, vendría a ser, porque cuando es encaballado corresponde mitad y mitad para cada uno y pueden Por el construir. sistema actual que tenemos, tanto el muro encaballado como el colindante son medianeros ahora, desde el inicio. Ahora el sistema actual es que se construya como se construya, después vamos a ver qué pasa con esto que dice Josefina, pero se construya como se construya, son medianeros. Esto lo dice la ley. Pero por ahora, bueno, vamos despacito, después va a venir toda esa cuestión, cómo es los gastos y demás. Pero hasta ahora, muy lentamente, surgió la cuestión de empezar a puntualizar cuando tenemos un muro o cuando tenemos otro según el nomenclador. Pero no los damos todos juntos porque es un barullo. Una cosa importante, ¿por qué puede levantar? La pregunta es esta, miren, ¿por qué puede levantarse una pared encaballada en los predios linderos? ¿Por qué yo puedo construir una pared encaballada? Porque al poder construir una pared encaballada, yo estoy avanzando, ¿sí?, sobre el terreno del otro. ¿Por qué se puede eso? Bueno, acá hay teorías. Digo esto y corto, Josefina. Digo esto y corto. No se me embolen mucho. No, está bien, pues los veo cansados. Yo también estoy cansada. No, perdón, igual yo no lo dije mal tampoco, o sea, era para que no piense que no nos interesaba lo que usted decía. Despreocupate. Estoy poniendo un toque de humor. Despreocupate, relájate. Ay, yo soy reculposa. Relájate. Está bien. Por eso te Ya, digo, ya nos va a pasar factura en el parcial, quédate tranquilo. Entonces termine que ya no aguanto más. relájate. Bueno, bien. Gracias. La tengo acá, Josefina, te tengo justo abajo mío en el cuadro, si no. Ah, yo al lado. Lo tomo ahí ahora, está ahí en la otra punta. A veces van cambiando de lugar, se mueven, pero bueno, ahora te tengo justo ahí. ¿Por qué? ¿Cuáles son escuchen esto, y con esto cerramos, cuáles son las construcciones doctrinarias o la naturaleza jurídica, temas que no les gustan, relativas a
por qué se pueden construir muros encaballados, porque supuestamente si hay un límite entre las dos heredades, no se podría. ¿Por qué? Bueno, acá hay distintas teorías. Una teoría es la que se llama la teoría de la expropiación, ¿sí? Esa teoría de la expropiación se vincula con, que la sostiene un autor que se llama Lafayette, que yo se los nombro siempre, que dicen que se trata de una especie de expropiación privada. Por supuesto fue desechada, o sea, no vamos a extendernos sobre la teoría, la enunciamos. La otra teoría es la que dice que es se trata de un límite al dominio, ¿sí? Entonces el titular del inmueble colindante estaría obligado a aceptarlo como, o obligado a tolerarlo como un límite al dominio, ¿sí? Y la última teoría, que es la que prevalece y que es la que en definitiva trata el tema que nos convoca, es que se trata de un condominio. Se trata de un condominio, ¿eh? Es un condominio. Y esta es la postura que siguió el código y que es la que estamos viendo. Pero, es decir, entienden la pregunta. La pregunta es, ¿por qué puedo construir un mundo encaballado? Yo estoy invadiendo, de alguna manera, ¿por qué puedo hacerlo? Bueno, las otras dos teorías fueron las que se elucubraron en torno a... Se me fue un poquito el sonido. En torno a la figura, pero en realidad es un condominio. Se trata de un condominio. ¿Sí? Pero entonces, profe, para construir necesitaría la aprobación del inmueble colindante. O sea, bueno, el propietario. No, lo puedo hacer. Puedo Lo construir. puedo hacer porque el sistema, el código, me lo permite. Y desde el momento que la construyo, sea contigua o encaballada, es medianera. ¿eh? Después vamos a ver qué pasa con los gastos, con las contribuciones y demás. No vamos a ver todo hoy, aparte ya estamos sobre la hora. Pero, y el cansancio que seguramente todos tenemos. Pero lo puedo hacer, ahí no necesito consentimiento, justamente por eso. Se trata de un condominio y es forzoso, y lo puedo hacer. ¿eh? Después vemos Perdón, cómo profe, una sigue pregunta. en la práctica. ¿Y esta medianera no podría ser destruida, digamos, derribada, por el hecho de que es una obligación o no? Tener que dividir Claro. los fondos. Sí, por supuesto. Sí. Y tan así es que ustedes vamos a ver en la próxima clase y de lo que ustedes vayan a leer, vamos a tratar de que ustedes hagan preguntas, que me manden preguntas para acelerar el tema y ya cerrarlo esta semana. Tan así es que el código prevé determinadas características que deben tener esos muros. Características de construcción que esos muros deben tener. Y ahí vamos a ver que rigen tanto las disposiciones locales como las disposiciones del código. Habla de que tiene que ser aislante, habla de algunos requisitos que ese muro debe tener. ¿sí? Entonces, lo dejamos ahí por hoy y les propongo que vuelvan a leer, aunque sea lo que vimos hasta hoy, y que avancen un poco más y que durante la semana formulen las preguntas, porque entonces podríamos ir ya directamente a la clase, hacerla más participativa y trabajar sobre sus preguntas, porque lo que no tienen duda, por ahí no tiene sentido darlo, sino más bien trabajar sobre las preguntas de ustedes, porque la clase es para ustedes, no es para mí, entonces les tiene que servir. Incluso pueden ustedes mismos mandarme un listado de preguntas y damos la clase en función de las dudas, y no tanto la exposición mía. ¿Les parece bien? Así cerramos este tema de medianera. Un día podemos hacer una clase nosotros, entre nosotros ¿Cómo? estudiamos un tema y lo damos entre nosotros. Eso está bueno también. Bueno, algo así es lo que pretendo. Si yo les digo que ustedes van a dar un tema para la próxima clase, no va a estar ninguno, probablemente. En cambio, está bueno hacerlo de otra manera, que ustedes sientan que lo doy yo cuando en realidad lo están dando ustedes. ¿Sí? Hacemos eso, espero las preguntas para ordenar la clase un poco, hasta el martes próximo, y recuerden que hasta el martes a la tarde, ¿sí? Porque a la mañana van a tener clase con el doctor Núñez, y van a tratar de concluir, que también es difícil,
tratar de concluir propiedad horizontal porque es mucha la casuística. Repasen propiedad horizontal para la próxima. Bueno, gracias y que estén bien y descansen. Chao, profe, muchas gracias. Usted también. Muchas que esté gracias, bien. profe. Gracias, profe, igualmente. Adiós. Bueno, nos vemos. fin de. Gracias.